Aún puedo recordar el olor de aquel lugar la primera vez que crucé sus puertas. Cuero nuevo, madera pulida y una fragancia costosa flotando en el aire, tan intensa que parecía adueñarse de todo. Era un aroma que hablaba de poder, de dinero y de mundos a los que yo jamás había pertenecido. Aquel era mi primer día en la nueva empresa de limpieza, y aunque trataba de parecer tranquila, por dentro sentía que cada paso podía costarme el puesto. Después de años de sobrevivir entre turnos interminables y facturas que nunca alcanzaban, ese trabajo representaba una oportunidad. No el sueño, pero sí un respiro. La supervisora me llamó a su oficina, un cuartito estrecho al fondo del pasillo, con una ventana diminuta y una pila de carpetas apiladas hasta el techo. «Lucía, te asignamos un cliente premium», me dijo con un tono que mezclaba advertencia y orgullo. «Es una firma de abogados en el centro. Montalbán y Asociados. Quieren discreción absoluta y limpieza perfecta. Te encargarás del despacho del socio principal. Planta séptima». Asentí, fingiendo entusiasmo, aunque el estómago se me apretó. Un cliente de alto nivel en pleno Chamberí significaba más dinero, pero también más presión. Salí del pequeño local con los guantes en el bolso y el uniforme planchado bajo el brazo. Afuera, Madrid respiraba con el cansancio de las 9 de la noche. Las luces de los coches se reflejaban en los charcos del asfalto y el aire olía a lluvia y gasolina. El edificio de Montalbán y Asociados era una torre de cristal y acero que brillaba bajo el cielo invernal. Al entrar, el silencio me envolvió. Las paredes blancas, los ascensores de acero inoxidable, el suelo de mármol, todo parecía decirme que no pertenecía a ese mundo. Crucé el vestíbulo con paso inseguro y pulsé el botón del ascensor. Planta séptima. La puerta se cerró y mi reflejo se multiplicó en los espejos, devolviéndome la imagen de una mujer con los ojos cansados, el cabello recogido y las manos ásperas por el detergente. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba desierto. Las luces tenues formaban un corredor dorado, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Entonces lo vi. Un rótulo de latón reluciente sobre una puerta de madera oscura, Alejandro Montalbán, socio director. El nombre me golpeó como un trueno. Sentí un latido seco en la garganta y las piernas me temblaron. Durante un segundo creí que había leído mal. Pero no. Allí estaba, grabado con elegancia, brillante bajo la luz del pasillo. Alejandro Montalbán. Ese nombre, el mismo que había tratado de borrar de mi memoria durante 5 años. El aire se volvió espeso, irrespirable. Me apoyé en la pared, intentando no desvanecerme. «No puede ser», murmuré. Pero una parte de mí ya lo sabía. Madrid es enorme, pensaba, no puede ser el mismo. No él. No después de todo. Respiré hondo, obligándome a entrar. La manilla estaba fría bajo mis dedos. Empujé la puerta con cuidado, y un leve crujido me pareció un rugido dentro del silencio. La oficina era amplia, elegante, con paredes cubiertas de estanterías y un ventanal que dejaba ver la ciudad iluminada. Y entonces lo vi. Sentado detrás de un escritorio de caoba, revisando unos documentos, con un traje azul oscuro perfectamente entallado. Su perfil, su voz, su manera de alzar la mirada. Era él, Alejandro Montalbán, el hombre que había destrozado mi vida una noche de invierno, 5 años atrás. Mi cuerpo se paralizó. Él levantó la vista y me observó con una calma que me heló la sangre. No había reconocimiento, ni culpa, ni siquiera sorpresa. Solo una mirada distante, profesional. «¿Usted es la nueva del servicio de limpieza?», preguntó con una voz firme, cortante, como si cada palabra pesara. No pude responder de inmediato. Mi garganta se cerró, y solo logré asentir. «Sí, señor». «Bien. A partir de hoy, mi despacho se limpia después de las 7. No me gustan los retrasos». Luego volvió a mirar sus papeles, como si yo no existiera. Salí de allí con el corazón golpeando en el pecho. Cerré la puerta despacio y apoyé la espalda contra la pared del pasillo. El frío del mármol traspasó mi uniforme. Me costaba respirar. El mundo giraba, el pasado volvía a empujarme contra un abismo del que creí haber escapado. 5 años. 5 años construyendo una nueva vida,
fingiendo que lo había olvidado. Y ahí estaba él, sentado ante mí, rodeado de lujo, poder y silencio, como si nunca hubiese hecho nada. Como si yo nunca hubiese existido. Tenía 22 años y un cuaderno lleno de sueños. Estudiaba pedagogía en la universidad y creía que, algún día, podría enseñar a los niños con la misma pasión con la que mis maestros me habían enseñado a mí. Vivía en un pequeño piso compartido en Lavapiés, trabajaba los fines de semana en una cafetería y cada euro que ganaba lo guardaba con la ilusión de un futuro mejor. Aquel invierno parecía interminable, pero mi esperanza aún resistía. Esa noche salí tarde de la facultad. Había llovido todo el día, y el aire olía a tierra mojada. Llevaba un abrigo demasiado fino y un paraguas roto. La parada del autobús estaba lejos, y pensé que cruzar el Parque del Retiro sería más rápido. El viento agitaba las ramas desnudas de los árboles y las farolas proyectaban sombras alargadas sobre los senderos mojados. Todo estaba silencioso. Solo el sonido de mis pasos y el roce de las hojas contra el suelo. A mitad del camino, escuché una voz detrás de mí. «Tienes prisa, guapa». Era una voz masculina, grave, arrastrada por el alcohol. No respondí. Aceleré el paso, fingiendo no oír. Te estoy hablando». La voz se acercó. Sentí el crujido de los zapatos sobre la grava. Me giré un segundo y vi su silueta. Alto, con un abrigo oscuro, la corbata deshecha, un cigarrillo encendido en la mano. En sus ojos brillaba algo que me heló la sangre. «Déjame pasar, por favor», murmuré, intentando mantener la calma. Él sonrió de lado, con una mueca que no llegaba a los ojos. «Solo quiero hablar». Su respiración olía a whisky. Retrocedí, tropezando con una raíz húmeda. «He dicho que me dejes pasar». Intenté rodearlo, pero me bloqueó el paso con el brazo. La voz se me rompió en la garganta. «¡Ayuda!», grité, pero el viento arrastró mi voz entre los árboles vacíos. Todo ocurrió demasiado rápido. Su mano sujetando mi muñeca, su fuerza empujándome hacia el suelo. El paraguas cayó lejos, rodando entre los charcos. Mi cuerpo se golpeó contra la tierra fría, el barro pegándose a mi abrigo. Grité, pataleé, supliqué, pero no hubo nadie. Nadie en aquel parque inmenso, nadie para escucharme. Solo la lluvia que volvió a caer con más fuerza, mezclándose con mis lágrimas. Recuerdo el peso de su cuerpo, el olor del alcohol, el sonido áspero de su respiración. Recuerdo cómo, al terminar, se levantó sin mirarme. Se abrochó la chaqueta, se pasó una mano por el cabello y murmuró algo que nunca olvidaré: «No ha pasado nada». Después se marchó, su silueta perdiéndose entre los árboles. Permanecí allí, tendida sobre la tierra empapada, sin voz, sin aliento. El frío se coló por mi piel, y por un momento creí que no volvería a levantarme. El cielo era una manta gris que no dejaba ver ni una sola estrella. Me abracé las rodillas, temblando, sintiendo que mi cuerpo ya no era mío. A lo lejos, una sirena rompió el silencio de la ciudad. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me obligara a ponerme de pie. Caminé sin rumbo, con la mirada perdida, hasta que las luces de Madrid aparecieron de nuevo frente a mí. 5 años después, estaba otra vez frente a él. El mismo hombre. La misma voz. Pero ahora no era una sombra en un parque, sino el dueño de una oficina que olía a poder y a silencio. Y yo seguía temblando igual. Pasaron unas semanas después de aquella noche y mi cuerpo empezó a cambiar antes de que mi mente pudiera aceptar lo que ocurría. Al principio fueron pequeñas náuseas, un cansancio extraño, un rechazo súbito al olor del café. Intenté convencerme de que era el estrés, el insomnio, el miedo acumulado. Pero cuando el retraso llegó y la realidad golpeó como un puñetazo seco, no pude seguir negándolo. Recuerdo la sala blanca de la clínica del barrio, el ruido metálico del reloj en la pared y el temblor de mis manos mientras sostenía aquel papel delgado. Positivo. Una palabra tan corta y tan devastadora. El médico me observó con una mezcla de profesionalismo y compasión. «Señora Herrera», dijo con calma, «hay algo más. Está esperando trillizos». Por un momento no entendí lo que oía. «Trillizos», repetí, con la voz quebrada. Él asintió despacio. 3 corazones latiendo. «Mire».
Movió el monitor hacia mí y las imágenes borrosas llenaron la pantalla. 3 destellos diminutos, 3 pulsos de vida. La habitación se desvaneció a mi alrededor. No podía respirar. No podía llorar. Solo escuchar aquel sonido, rítmico, insistente, como si el universo me gritara que no había escapatoria. Salí de la clínica con la mirada perdida. Madrid giraba a mi alrededor, los coches, la gente, el ruido. Todo seguía igual, menos yo. Esa tarde esperé a mi prometido en nuestro pequeño piso de lavapiés. Habíamos hablado de casarnos en verano, de buscar un lugar más grande, de empezar una vida juntos. Cuando le mostré el resultado, su rostro perdió el color. «Lucía, no es el momento», murmuró. «No tenemos dinero, ni trabajo estable. Esto no puede ser». Sus palabras me atravesaron como agujas. «Son mis hijos», respondí con voz débil. «Nuestros hijos». Él negó con la cabeza, dio media vuelta y cerró la puerta detrás de sí. Nunca volvió. Los días siguientes fueron un vacío. Llamé a mis padres en Salamanca, buscando un mínimo de consuelo. Al otro lado del teléfono, mi madre lloró sin decir palabra. Mi padre solo dijo: «Has deshonrado a la familia». Me ofrecieron algo de dinero, pero no su presencia. Aquel silencio dolió más que cualquier rechazo. Pasaron los meses y mi cuerpo se convirtió en un territorio ajeno. Cada día más pesado, más frágil, más lleno. Los médicos en el Hospital Gregorio Marañón me vigilaban con cautela. 3 vidas son una carga para un solo cuerpo, decían. Pero yo me aferraba a ellas como a la última razón para seguir. La noche del parto, una tormenta rugía sobre Madrid. Los relámpagos iluminaban las ventanas del hospital y el olor a desinfectante se mezclaba con mi miedo. Grité hasta quedarme sin voz. Escuché órdenes, pasos apresurados, el pitido de las máquinas. Luego, un llanto. Uno, otro y otro más. El primero, fuerte y decidido, Miguel. La segunda, diminuta pero valiente, Marina. La última, casi un suspiro, Daniela. 3 voces que rompieron la oscuridad. 3 milagros envueltos en mantas. Cuando los tuve sobre mi pecho, el dolor se disolvió en una ola de incredulidad. Lloré, no de felicidad, ni de miedo, sino de pura existencia. Porque en medio de tanto vacío, había traído al mundo 3 razones para resistir. No tenía marido, ni familia, ni futuro. Solo 3 pequeñas almas que dependían de mí. Y aunque estaba rota, supe que jamás me rendiría. Los primeros años fueron una batalla sin tregua. Vivía en un pequeño apartamento en Lavapiés, con paredes húmedas y un techo que goteaba cada vez que llovía. El ruido de la calle se filtraba por las ventanas y el olor a lejía nunca desaparecía del todo. En un rincón, 3 cunas improvisadas con mantas y almohadas formaban el corazón de mi mundo: Miguel, Marina y Daniela. Mis 3 razones. Mis 3 cargas. Mi vida entera. Dormir se convirtió en un lujo. Cuando uno de ellos se calmaba, el otro empezaba a llorar. Las noches eran una sucesión de biberones, fiebre, pañales y lágrimas, las suyas y las mías. Aprendí a preparar biberones a oscuras, a dormir con los oídos alerta, a moverme sin hacer ruido. Mi cuerpo dolía, mis manos se agrietaban por los productos de limpieza, pero cada vez que los veía sonreír, algo dentro de mí se encendía, una chispa diminuta que me impedía rendirme. El dinero nunca alcanzaba. Trabajaba en lo que salía, limpiando oficinas, lavando escaleras, fregando suelos en bares hasta altas horas. Recogía turnos que otros rechazaban, aceptando salarios miserables por miedo a perderlos. Cada fin de mes era una ecuación imposible: pagar la renta o comprar leche. Hubo noches en que me acosté sin cenar, con el estómago vacío y el corazón lleno de miedo. Pero bastaba oír el sonido suave de su respiración para recordar por qué valía la pena seguir. Fue entonces cuando apareció doña Rosario Echeverría, la vecina del 3er piso. Una mujer menuda, de cabello blanco siempre recogido en un moño y un bastón que golpeaba el suelo con paciencia. Vivía sola desde hacía años, con un gato gordo y un balcón lleno de geranios. Una tarde, al escuchar los llantos que no cesaban, llamó a mi puerta. «Niña, te vas a enfermar», me dijo.
Déjame ayudarte. Al principio quise negarme. La vergüenza de aceptar ayuda era más fuerte que el cansancio. Pero sus ojos, firmes y dulces, no dejaban espacio para el orgullo. Aquella noche me preparó un té, me hizo sentar y tomó en brazos a Marina con una ternura que me quebró por dentro. Desde entonces, doña Rosario se convirtió en mi refugio. Cuidaba de los niños cuando yo tenía turno de noche, les cantaba canciones antiguas, les enseñaba a rezar antes de dormir. En su presencia, la casa se llenaba de una paz que hacía tiempo había olvidado. A veces la encontraba dormida en el sofá con Daniela en el pecho, el bastón apoyado en la pared y una sonrisa tranquila en los labios. Gracias a ella, pude seguir adelante. Gracias a ella, mis hijos tuvieron abuela sin tenerla. Los años pasaron entre cansancio y amor. Mis manos se hicieron más fuertes, mi corazón más resistente. Aprendí a reír de nuevo, aunque fuera brevemente, cuando los tres correteaban por el pasillo y gritaban «Mamá, mamá». Aquel eco, entre las paredes desgastadas, era la melodía que me sostenía. Yo era pobre, sí. Estaba agotada, sí. Pero también era madre. Y eso, comprendí, significaba ser invencible. Habían pasado 5 años desde aquella noche y desde el nacimiento de mis hijos. 5 años de sobrevivir entre el cansancio y la rutina, de contar las monedas antes de entrar al supermercado, de agradecer cada amanecer en el que los tres despertaban sanos. Creía haber enterrado el pasado, o al menos, haberlo encerrado en un rincón donde no pudiera alcanzarme. Pero el destino, ese cruel humorista, siempre encuentra la forma de probarte. Cuando la encargada de la empresa de limpieza me llamó para ofrecerme un contrato fijo, sentí alivio. Es una firma importante, Lucía, me dijo. Pagan bien, pero son muy exigentes. Se llama Montalbán y Asociados. No reaccioné de inmediato. El nombre cayó sobre mí como una piedra en el pecho. Fingí una sonrisa, asentí y firmé. Tal vez fuera una coincidencia. Tal vez. Esa tarde, después de dejar a los niños con doña Rosario, tomé el metro hasta el centro. El edificio se alzaba imponente en una de las avenidas más caras de Madrid, con fachada de cristal y luces que no parecían apagarse nunca. Al entrar, el silencio era tan pulcro que se podía oír el zumbido de los fluorescentes. Los ascensores subían y bajaban sin descanso, transportando trajes caros y tacones seguros. Yo llevaba mis guantes de goma en el bolsillo y una sensación de náusea en el estómago. Cuando llegué al 7º piso, el nombre volvió a aparecer ante mis ojos, grabado en letras doradas sobre una puerta de madera: Alejandro Montalbán, socio director. Sentí un vértigo seco. No podía ser él. No aquí. No ahora. Pero cuando entré al despacho, supe que no había error. Él estaba allí, de pie junto al ventanal, revisando unos documentos con la misma calma arrogante de quien sabe que el mundo le pertenece. Llevaba un traje gris claro, el reloj brillando bajo la luz de la lámpara. La voz de mi supervisora resonó en mi cabeza: sea puntual, discreta y no interrumpa sus horarios. Me acerqué en silencio, fingiendo que no lo reconocía. Él alzó la mirada un instante, apenas un reflejo de cortesía. «Usted es del servicio de limpieza». Asentí. «Sí, señor». «Bien. Haga su trabajo. Y, por favor, no toque mis archivos personales». Después volvió a su ordenador, borrándome de su mundo con un simple clic. No me reconoció. Ni un parpadeo, ni una sombra de memoria en su rostro. Y, sin embargo, cada segundo en aquella oficina me devolvía la sensación del miedo antiguo. El olor de su perfume era el mismo que había flotado en el aire aquella noche en el Retiro. El mismo que mi cuerpo nunca pudo olvidar. Limpié los estantes, los marcos de diplomas, los premios, las estatuillas doradas. Cada superficie reluciente me devolvía mi propio reflejo, una mujer agotada intentando mantenerse firme frente al pasado hecho carne. Y entonces vi la fotografía. Sobre el escritorio, en un marco plateado, una mujer de cabello rubio sonreía con elegancia. Llevaba un collar de perlas y un vestido claro. A su lado, un niño de unos 10 años, con uniforme de colegio y ojos brillantes. La perfección congelada en una imagen. Su esposa. Su hijo. Su vida impecable.
Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Mientras yo contaba las monedas para pagar la leche, él vivía rodeado de lujo, de amor, de una familia. Pasé el trapo con cuidado sobre la superficie del marco, sin tocar la foto. Mi mano tembló. Por fuera, era una simple empleada limpiando un despacho. Por dentro, era una madre enfrentando al fantasma que había dado origen a sus 3 hijos. El invierno llegó temprano ese año, y con él, los resfriados de los niños. Al principio pensé que era lo de siempre, un poco de tos, algo de fiebre, nada que un jarabe y reposo no pudieran curar. Pero al tercer día, Marina apenas podía respirar. Su pecho subía y bajaba con un esfuerzo que me helaba la sangre. Su piel estaba pálida, los labios azulados. La llevé corriendo al Hospital Gregorio Marañón, con Miguel y Daniela medio dormidos en el cochecito. Los pasillos olían a desinfectante y miedo. Una enfermera me pidió los papeles, y mi voz temblaba mientras explicaba que tenía seguro básico, que era madre sola, que no importaba lo que costara, que la atendieran. Me miró con lástima. Después de horas de espera, un médico me habló con seriedad. Su hija tiene una neumonía grave. Necesitamos iniciar el tratamiento inmediato. Asentí sin pensar. Pero entonces, su tono cambió. El antibiótico que necesita no está completamente cubierto por la seguridad pública. El costo es alto, señora. Me entregó una hoja con los números, y la cifra pareció una sentencia. Era más de lo que ganaba en un mes entero. Me senté en una silla de plástico, el documento temblando en mis manos. No sabía qué hacer. Podía vender lo poco que tenía, pero no alcanzaría. Podía pedir un préstamo, pero no tenía a quién. Doña Rosario me abrazó cuando me vio llegar más tarde, sin decir palabra. Ya veremos cómo lo hacemos, hija, murmuró, pero su voz no tenía soluciones. Esa noche, al terminar mi turno en la firma de abogados, el cansancio me vencía. Mis pensamientos eran un torbellino, las facturas del hospital, la respiración de Marina, la culpa por no poder darles más. Al guardar mis cosas, la carpeta con los papeles del hospital se deslizó de mi bolso y cayó al suelo. Las hojas se esparcieron justo frente al escritorio de Alejandro Montalbán. Intenté recogerlas rápido, con las manos temblorosas, pero una de ellas se detuvo frente a él. La miró. «¿Qué es esto?», preguntó con voz baja, cortante. «Nada, señor», murmuré, tratando de esconderlas. Él frunció el ceño, tomó el papel y leyó la cifra. Una factura médica. No contesté. Sentí como la vergüenza me quemaba el rostro. Pero él insistió, su hija está enferma. No pude contener las lágrimas. Bajé la mirada, la voz apenas un hilo. Sí. Tiene neumonía, y no puedo pagar el tratamiento. El silencio se hizo largo, pesado. Él dejó la pluma sobre la mesa, abrió un cajón y sacó un talonario de cheques. Con movimientos seguros, escribió una cantidad que apenas logré comprender. Luego deslizó el papel hacia mí. «Tome. Cúbralo todo. Los niños no deben sufrir por culpa del dinero». Quise gritarle que no entendía nada, que el dinero no borraba el pasado. Pero solo pensé en Marina, en su pequeño pecho esforzándose por respirar. «No puedo aceptar esto», susurré. «Sí puede», respondió él, mirándome directamente a los ojos. «Y debe hacerlo». Tomé el cheque con las manos frías, temblando. No dije gracias. No podía. Esa misma noche, Marina empezó su tratamiento. Días después, la fiebre cedió y su risa volvió a llenar el apartamento. La miraba girar con sus trenzas despeinadas y sentía una mezcla insoportable de alivio y repulsión. Alejandro Montalbán había salvado a mi hija. El mismo hombre que una vez me había destruido. Y esa contradicción era una herida que no dejaría de sangrar. Era un sábado de primavera, uno de esos días raros en que Madrid parece amable. Llevé a los niños al Parque del Retiro para que corrieran un poco. Después de tantas noches de hospital y miedo, necesitábamos respirar aire limpio. Miguel perseguía las palomas, Marina reía con su helado chorreando por los dedos, y Daniela recogía flores marchitas del suelo. Por un momento, creí que la vida me concedía una tregua. El sol filtrado entre los árboles dibujaba sombras suaves sobre la hierba cuando la vi.
Una mujer alta, rubia, elegante. Llevaba un abrigo claro y unas gafas grandes que no lograban ocultar su porte distinguido. Caminaba con un perro y, por un instante, su mirada se cruzó con la de Miguel. Su paso se detuvo. Lo observó con una expresión que me heló. Sus ojos se movieron del rostro de mi hijo al mío, y comprendí. Supe quién era antes de que dijera una palabra. La esposa de Alejandro Montalbán. Su mirada vaciló entre asombro y miedo. Miguel, ajeno a todo, la saludó con una sonrisa inocente. Ella apenas respondió. Luego bajó la vista, murmuró algo y se alejó apresurada, con el perro tirando de la correa. Esa noche no pude dormir. Cada sombra me recordaba su rostro, esa mezcla de reconocimiento y espanto. Si hablaba con Alejandro, si le contaba lo que había visto, mi mundo se derrumbaría. Y así fue. 3 días después, mientras limpiaba su despacho, escuché su voz, seca, distinta. Lucía. Me giré. Él estaba de pie, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Su mirada no era la de un jefe, sino la de alguien que había perdido el suelo bajo los pies. Los niños, dijo despacio, Miguel, Marina y Daniela, son míos. El aire se detuvo. Quise negarlo. Mentir. Protegerlos. Pero la verdad me apretaba el pecho con tanta fuerza que las palabras salieron solas. Sí. Su rostro palideció. Se dejó caer en la silla, sin apartar los ojos de mí. No puede ser, murmuró, llevándose las manos al rostro. Luego levantó la mirada, y lo que vi en sus ojos no fue furia, fue miedo. Lucía, juro que no lo sabía. Aquella noche, estaba fuera de mí. Bebí demasiado. No recuerdo nada. Desperté al día siguiente en un lugar que ni siquiera reconocí. Sentí una náusea profunda. Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Qué estabas borracho? La voz me temblaba, entre rabia y dolor. Me dejaste destrozada, Alejandro. Y de eso nacieron 3 vidas. 3. Él se levantó despacio, dio la vuelta al escritorio y se detuvo frente a mí. Déjame enmendarlo. Déjame ayudarlos. Puedo darles lo que necesiten, estudios, médico, casa, futuro. No puedo borrar el pasado, pero sí puedo reparar algo. ¿Reparar? Repetí con amargura. No puedes comprar lo que rompiste. Él bajó la cabeza, con los puños cerrados. No quiero comprar nada, Lucía. Solo ser padre. Me quedé inmóvil. La palabra padre sonó como una sentencia. No supe si llorar o gritar. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas y solo pude decir, ya lo eres. Pero llegaste demasiado tarde. Salí de aquella oficina con las piernas temblando. Afuera, Madrid seguía igual, indiferente. Pero dentro de mí, algo acababa de romperse otra vez. Los rumores se esparcieron como un incendio en un campo seco. Nadie dijo nada abiertamente, pero los murmullos flotaban por los pasillos de la firma como humo invisible. Miradas esquivas, saludos cortos, conversaciones que se detenían cuando yo pasaba. Algo había cambiado. Alejandro Montalbán ya no era el abogado intocable, el socio brillante del que todos hablaban con admiración. Una mañana, al entrar en su despacho, vi un sobre grueso sobre la mesa. Su nombre estaba impreso en letras negras, y el logotipo de un bufete distinto ocupaba la esquina superior. Lo reconocí de inmediato, un despacho especializado en divorcios. Él estaba junto a la ventana, con el rostro cansado, los ojos hundidos. Ya lo sabe, murmuró. Mi esposa presentó los papeles. No me preguntes cómo, pero vio algo, o tal vez siempre lo supo. No supe qué decir. Permanecí allí, con el cubo y los guantes en la mano, mientras él soltaba un suspiro que parecía contener años de silencio. He perdido todo, Lucía. Mi casa, mi reputación, mi familia. Pero no perderé a mis hijos. No esta vez. Aquella frase me atravesó como un cuchillo. Mis hijos. Las 2 palabras se mezclaron en mi mente con miedo y rabia. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué ahora vendría por ellos? Que el mismo hombre que me había dejado marcada para siempre intentaría arrebatármelos. Son míos, le dije,
con la voz quebrada. Yo los he criado sola. Tú no tienes derecho. Él me miró largo rato, con una serenidad que dolía más que la furia. Son nuestros, Lucía. Lo quieras o no. Esa noche no pude dormir. Caminé por el pequeño salón de mi piso una y otra vez, mirando a mis hijos dormir. Miguel, siempre tan serio incluso en sueños. Marina, con los brazos abiertos como si abrazara el aire, y Daniela, la más pequeña, murmurando palabras sin sentido entre suspiros. Mi miedo crecía como un monstruo silencioso. Si él decidía usar su dinero, su poder, su apellido, ¿qué podría hacer yo? No tenía abogados, ni contactos, ni fuerza suficiente para pelear contra alguien como Alejandro Montalbán. Los días pasaron pesados, y la tensión se volvió una presencia constante. Pero nada me preparó para lo que vino después. Una noche, Miguel comenzó a sentirse mal. Al principio fue solo cansancio, una fiebre baja. Pensé que era el cambio de estación, el estrés del colegio. Pero los moretones en sus brazos no desaparecían. A los pocos días, su piel perdió el color y una madrugada se despertó con la nariz sangrando, empapando la almohada. Corrí al hospital, con el corazón desbocado. Horas más tarde, un médico me llamó aparte. Su voz sonaba lejana, como si llegara desde otra dimensión. Señora Herrera, su hijo tiene leucemia aguda. El mundo se detuvo. Sentí que las paredes se movían. Mis piernas cedieron y me aferré al borde de la silla para no caer. El médico seguía hablando, explicando tratamientos, opciones, porcentajes. Pero yo solo podía ver el rostro de Miguel, su sonrisa cansada, su mirada inocente. En ese instante supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. Los días que siguieron fueron una niebla. Pasillos blancos, olor a desinfectante, máquinas que pitaban sin descanso. Miguel estaba conectado a tubos y monitores, su piel tan pálida que casi se confundía con las sábanas. Marina y Daniela preguntaban por él cada noche y yo mentía con una sonrisa. Está mejor, pronto volverá. Pero dentro de mí, el miedo era un pozo sin fondo. Los médicos fueron claros. Necesitamos un donante compatible para el trasplante de médula. Sus hermanas no lo son. Usted tampoco, señora Herrera. Busqué ayuda en todos los registros, en bancos de donantes, en hospitales. Nada. Ninguna coincidencia. Cada respuesta negativa era una sentencia más. Fue Alejandro Montalbán quien dio el paso que yo no esperaba. Llegó al hospital con el rostro serio, sin corbata, sin aquella seguridad de siempre. Quiero hacerme las pruebas, dijo simplemente. Lo miré sin comprender. ¿Por qué? Porque es mi hijo, respondió, sin titubeos. Aceptaron su muestra de sangre y nos pidieron esperar. Los minutos se hicieron eternos, hasta que el médico volvió con el expediente en la mano. Es un donante perfecto. Perfecto. La palabra me atravesó con fuerza. Era él. El mismo hombre que me había arrebatado todo era ahora la única esperanza de mi hijo. El procedimiento se programó con urgencia. Lo vi entrar en el quirófano, vestido con una bata azul, el rostro pálido pero decidido. No hubo discursos, ni promesas, ni perdones. Solo una mirada breve, silenciosa, que decía más que cualquier palabra. Durante horas esperé fuera, en aquella sala con olor a café viejo y ansiedad. Doña Rosario me tomó la mano y rezó en voz baja. A través del cristal veía pasar enfermeras, bandejas metálicas, sombras que se movían deprisa. Imaginé su cuerpo tendido en la camilla, las agujas perforando su piel, extrayendo aquello que podía salvar a nuestro hijo. Cuando todo terminó, Miguel fue trasladado a la unidad de aislamiento. Alejandro estaba en otra habitación, recuperándose. Lo encontré medio dormido, con la piel gris y una mueca de dolor en el rostro. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté, la voz apenas un susurro. Abrió los ojos lentamente. Porque ahora tengo algo que perder. Intenté responder, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y esperanza. Miguel soportó el tratamiento con una fuerza que me hizo llorar. Había fiebre, vómitos, noches sin dormir, pero poco a poco su cuerpo empezó a responder. Cada número en los análisis era una pequeña victoria.
Una tarde, mientras le cambiaban el suero, abrió los ojos y sonrió débilmente. «Mamá, papá va a venir hoy». Me quedé helada. «Papá», repetí. «Sí, el Señor que me dio su sangre». Su inocencia me desarmó. Asentí, y esa palabra, papá, resonó en mi pecho con un peso imposible. Días después, Alejandro llegó al hospital con paso lento, apoyándose en un bastón. Su cuerpo seguía débil, pero sus ojos tenían una luz nueva. Miguel lo vio y levantó la mano. «Mira, mamá, papá vino». Alejandro se acercó, le acarició el cabello y le sonrió, con los ojos húmedos. «Te dije que no te iba a dejar solo, hijo». Yo los miré en silencio, sintiendo algo que no podía nombrar. No era perdón, no aún, pero sí el reconocimiento de que algo había cambiado para siempre. El día que los médicos pronunciaron la palabra remisión, rompí a llorar. Miguel viviría. La vida, de alguna forma, nos había devuelto lo que el destino había intentado arrancarnos. Y, por primera vez en años, respiré sin miedo. La vida después del hospital se sintió como aprender a caminar de nuevo. Miguel recuperaba fuerzas poco a poco, y en casa todo parecía más liviano. Las risas regresaron, los desayunos caóticos, las pequeñas peleas por quien usaba primero el cepillo de dientes. Pero lo que más me sorprendía era verlo a él. A Alejandro. Comenzó a aparecer con frecuencia. Al principio con excusas, traer medicinas, preguntar por los análisis, luego simplemente para estar. Lo veía esperándonos bajo la lluvia, sosteniendo un paraguas enorme mientras las niñas corrían a su encuentro. En los cumpleaños llegaba con globos, pasteles y esa torpeza dulce de quien quiere hacer las cosas bien, aunque no sepa cómo. Una tarde, Miguel lo llamó papá. Fue un instante, una palabra escapada sin intención, pero el silencio que siguió lo dijo todo. Alejandro se quedó quieto, mirándome con los ojos húmedos. No lo corregí. No pude. Porque, aunque mi corazón se resistía, mis hijos ya lo habían aceptado como parte de su mundo. Los meses pasaron y su presencia se volvió una costumbre. No era invasiva ni ruidosa, estaba ahí, en los pequeños gestos. El abrigo que dejaba colgado para Miguel, los dibujos que colgaba en la nevera, las risas de Marina cuando le enseñaba a montar en bici. Había aprendido a entrar en nuestras vidas sin derrumbarlas. Llegó la Nochebuena. Madrid brillaba bajo las luces y el olor a canela flotaba en el aire. En nuestro pequeño salón, un árbol adornado con guirnaldas parpadeaba junto a la ventana. Los niños abrían regalos entre risas, y Alejandro, sentado en la alfombra, observaba en silencio, con esa mezcla de nostalgia y ternura que ya le era habitual. Cuando los pequeños se durmieron, se acercó a mí con una caja envuelta en papel verde oscuro. «Es para ti», dijo suavemente. Dentro había un álbum de cuero con letras doradas en la portada, nuestra familia. Pasé las páginas con manos temblorosas. Fotos de Miguel en el hospital, Marina soplando las velas, Daniela corriendo por el retiro y los 5 juntos frente al árbol de Navidad. Imágenes que hablaban de una historia improbable, tejida con dolor, pero también con vida. «No puedo perdonarte», murmuré sin mirarlo, «pero no me arrepiento de ellos». Él asintió despacio. «Lo sé. Y eso me basta». Guardamos silencio un largo rato. Solo se oía el murmullo lejano de los villancicos y el viento contra los cristales. Esa noche, cuando todos dormían, abrí de nuevo el álbum. Miré los rostros de mis hijos, su alegría intacta, sus manos entrelazadas con la suya. Y comprendí algo que nunca había querido aceptar. Sanar no siempre significa olvidar. A veces significa elegir amar, incluso con las cicatrices. No éramos una familia perfecta. Ni siquiera una familia común. Pero éramos nuestra familia. Y, por fin, eso era suficiente.